Sabemos que el Señor está en este lugar, hermano. ¿Cuántos están contentos? Amén. Yo estoy contento de estar en la presencia de nuestro Dios, en la casa de nuestro Dios. Amén. Porque sabemos que es lo más importante de estar en este lugar, glorificar el santo nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. No hay otro lugar más mejor que es estar en la presencia de nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos han venido a escuchar la palabra de nuestro Dios? Amén. Así, para no quitar mucho tiempo, les invito a que se pongan de pie, hermano. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios. Amén. Les invito a que abran su Biblia, hermanos, en el libro en la segunda de Corintios, su capítulo 7, su versículo 7. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 7, su verso 7. Amén. Cuando lo tengan, lo pueden confirmar con un amén para que así todos juntos demos la palabra de nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos trajeron Biblia? Amén. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Amén. Vamos a leer solo un versículo. Amén. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios siempre en el nombre de nuestro Señor Jesús. La palabra del Señor dice de esta manera en el versículo 7: y no solo con su venida, sino también con la consolación con él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Dice la palabra de nuestro Dios. Amén. Vamos a orar sobre la palabra de nuestro Dios en esta preciosa noche. Señor Jesús, te damos gracias, Señor Dios mío, porque tú eres bueno, Señor Dios mío. Nos has traído, Señor, en este lugar, Señor Dios mío. Poderoso Dios, Señor, te damos gracias, Señor Dios mío, por darme, Señor Dios mío, esta oportunidad, Señor, de poder, Señor, compartir tu palabra, Señor, Dios de los cielos, en medio, Señor, de tu pueblo, Señor Dios mío. Háblanos, Señor Dios mío, en esta hora, Señor Dios mío, lo que tú tengas que hablar, Señor, a nuestra vida, Señor Dios mío. Porque, Señor, tú eres el único, Señor, que conoce, Señor, la vida de cada uno de nosotros, Señor Dios mío. Tú eres bueno, Señor Dios mío. Oh, Señor, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, Dios de los cielos, en el nombre de Jesús, en esta hora. Gracias, Señor. Amén. Puede tomar su asiento, hermano. Amén. Amén. El tema para nuestro mensaje el día de hoy va a ser santidad por dentro y por fuera. Amén. ¿Cuántos creen en la santidad todavía? Amén. Si somos hijos de Dios, amén. Si somos verdaderamente hijos de Dios, tenemos que llevar nuestra vida conforme a lo que dice la palabra de nuestro Dios. Amén. Porque la palabra de nuestro Dios es el que habla a nuestra vida. ¿Por qué leí este versículo al principio? Porque dice la palabra de nuestro Dios, y no solo con su venida, sino también con la consolación con el que había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, dice la palabra de nuestro Dios. Amén. La palabra de nuestro Dios dice que el Señor se regocija con cada uno de nosotros cuando nosotros obedecemos la palabra de nuestro Dios. Amén. Cuando nosotros nos sometemos bajo la autoridad de nuestro Dios. Amén. Eso es lo que nos quiere decir la palabra de nuestro Dios. Amén. Él se alegra con cada uno de nosotros cuando nosotros llevamos la palabra de nuestro Dios conforme a su voluntad, cuando nosotros vivimos conforme a la voluntad de nuestro Dios. Amén. Porque no solamente es venir a la congregación y no hacer la voluntad de nuestro Dios. No, tenemos que llevar las cosas de nuestro Dios a conforme está escrito en la Biblia. Amén. Porque la Biblia lo dejó nuestro Dios. Fueron inspirados por hombres llenos del Espíritu Santo. Dice la palabra de nuestro Dios que toda la escritura fue inspirada por Dios. Dice que es útil para corregir a cada uno de nosotros. Amén.
La palabra de nuestro Dios dice en Hebreos, su capítulo 12, su verso 14. Dice la palabra de nuestro Dios: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios. Está claro la escritura, hermanos. Dice la palabra: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice la palabra de nuestro Dios. Si nosotros no vivimos una vida en santidad, nosotros no esperemos que vamos a ver al Señor en un día, porque la palabra está claro, dice que sin la santidad, dice que la cual nadie verá al Señor. Si nosotros no estamos viviendo una vida en santidad, nosotros no esperemos que nosotros nos vayamos con el Señor. Amén. Si nosotros no estamos viviendo conforme a lo que dice la Santa Escritura de nuestro Dios, cuando venga el Señor no nos vamos a ir con Él si nosotros no estamos viviendo conforme a lo que dice la Escritura de nuestro Dios. Amén. Aunque hay muchas iglesias donde esto ya no se predica en estos tiempos, pero le damos gracias a nuestro Dios que la palabra de nuestro Dios se predica aquí en esta congregación donde nosotros venimos conforme a lo que está en la Escritura. Porque si no, ¿de qué sirve? Hay iglesias que están llenos, hay iglesias que tienen 500, 400, hasta 1000 miembros, pero ¿de qué sirve tener todo eso si no se predica la palabra de nuestro Dios conforme a lo que está escrito en la Biblia? Es mejor que es poquito, pero que se predique, pero que entiendan lo que es la palabra de nuestro Dios. Amén. La palabra de nuestro Dios dice: seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice la palabra de nuestro Dios. Dice que no es solamente estar en paz, sino con todo. Amén. Como dice la palabra de nuestro Dios en el libro de los Salmos, donde el salmista David menciona, dice: bendiga todo mi ser su santo nombre. Dice la palabra de nuestro Dios en el libro de los Salmos. Amén. ¿Qué quiere decir con todo eso? Dice que bendiga todo mi ser su santo nombre. Dice, todo mi ser significa todo nuestro cuerpo, todo lo que hay en nosotros. Amén. Hasta aún cada cabello que nosotros tenemos, eso es todo nuestro ser, eso es todo lo que somos, todo lo que nosotros somos. Eso es lo que quiere decir la palabra de nuestro Dios, que nosotros tenemos que seguir la paz, no solamente tener esa paz, estar en paz con cada uno de nosotros, sino que con todo. Y dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, dice la palabra de nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos están contentos, hermanos? Amén. ¿Cuántos están contentos en esta preciosa tarde? Amén. Estamos contentos porque estamos aquí escuchando la palabra de nuestro Dios. Amén. No soy yo el que está diciendo, sino que la palabra de nuestro Dios es el que está hablando en esta hora. La palabra de nuestro Dios es el que está hablando a nuestra vida. Tanto como a mi vida como a usted, nos está hablando la palabra de nuestro Dios. Amén. Por eso lo estoy leyendo en las Escrituras. Porque por eso es bueno leer las Escrituras, por eso está en la Biblia. Si solamente me pongo a hablar aquí sin tener la Biblia, sin hablar de la palabra de nuestro Dios, a lo mejor ustedes no me van a creer, a lo mejor ustedes van a pensar que yo solo lo estoy inventando, pero no, está escrito en la Biblia, está aquí en la Biblia, está en la palabra de nuestro Dios. Y si está aquí es porque así tiene que ser, hermanos. La palabra de nuestro Dios dice en primera carta de Pedro, su capítulo 1, amén. Abra su Biblia conmigo, hermano, para que usted mismo se da cuenta de lo que dice la palabra de nuestro Dios. Amén. Para que usted mismo lea la palabra de nuestro Dios, para que se dé cuenta que yo no soy el que lo estoy inventando, amén, sino que la palabra de nuestro Dios es el que está hablando en esta preciosa tarde. Preciosa noche, perdón, hermano. Primera de Pedro, su capítulo 1, su verso 14, 15 y 16, dice la palabra de nuestro Dios, amén. 14, 15 y 16, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo, dice la palabra de nuestro Dios. Amén. Está claro la palabra de nuestro Dios. Amén. Dice la palabra: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, dice la palabra de nuestro Dios.
Quizás cuando nosotros no teníamos conocimiento de la palabra de nuestro Dios, a lo mejor nosotros hacíamos cosas que no le agradaban a nuestro Dios, amén. A lo mejor nosotros nos vestíamos como a nuestro Dios no le agrada, pero cuando nosotros llegamos al conocimiento de la palabra de nuestro Dios, hay un cambio en nuestra vida, amén. Tanto en nuestra vida como también en nuestro vestimiento tiene que ver todo eso, la palabra de nuestro Dios, porque en nuestra Biblia la palabra del Señor habla de eso también, amén. Si no se va a predicar la palabra de nuestro Dios así como está escrito en la Biblia, ¿cómo vamos a entender la palabra de nuestro Dios? ¿Cómo nosotros vamos a saber si está escrito en la Biblia si nadie lo dice, amén? La palabra de nuestro Dios dice, como hijos obedientes, dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, dice la palabra de nuestro Dios, amén. La palabra de nuestro Dios dice que antes éramos ignorantes, por eso no sabíamos. Tal vez nosotros no sabíamos cómo vivir una vida en santidad ante los ojos de nuestro Dios, porque nosotros no sabíamos. Pero cuando nosotros llegamos al conocimiento de la palabra de nuestro Dios, nosotros nos damos cuenta que cómo se tiene que vivir, cómo tiene que ser la vida del cristiano, cómo tiene que ser la vida del creyente, cómo se tiene que vestir un creyente, cómo se tiene que comportar un cristiano, amén. La palabra de nuestro Dios dice en el versículo 15, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, dice la palabra de nuestro Dios. Dice, en toda vuestra manera de vivir, no solamente en una parte, sino que en toda vuestra manera de vivir, amén. La palabra de nuestro Dios dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice la palabra, eso incluye cómo nosotros tenemos que hablar, cómo nosotros tenemos que comportarnos como hijos de Dios, amén. Cómo nosotros tenemos que vivir una vida en santidad. El versículo 16 dice, porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo, dice el Señor, amén. Dice la palabra de Dios. No sé si usted ha escuchado esta frase que se dice, pero si no hay santo, no hay ningún santo en esta tierra, no hay ningún santo en este lugar, pero la palabra de nuestro Dios dice, la palabra de nuestro Dios dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor, amén. Muchas veces nosotros escuchamos, por lo menos yo escucho esto diario, donde trabajo, dice, a veces le dicen a uno, ¿a poco te crees santo? Porque no hay santo aquí en esta tierra. Nadie es santo, solamente el Señor es santo, dice, pero la palabra de nuestro Dios dice, sé santo, porque yo soy santo, dice la palabra de nuestro Dios. Nuestro Dios dice que nosotros también tenemos que ser santos como Él. La palabra de nuestro Dios dice que nosotros también debemos de practicar todo lo que dice la palabra de nuestro Dios, amén. Por eso, la palabra, el tema del mensaje dice santidad por dentro y por fuera. Porque tenemos que llevarlos todos al mismo tiempo. No solamente nosotros tenemos que estar en santidad por dentro, sino que también por fuera. ¿Amén? Por ejemplo, cuando usted compra algo en las tiendas, ¿qué es lo que primero que ve uno? Lo de afuera. Lo de afuera. Cuando uno va a las tiendas, ya sea una manzana, una naranja, lo que sea, pero lo primero que mira uno es lo de afuera, no adentro. Lo de afuera es lo que mira uno. Si lo de afuera está bueno, quiere decir que lo de adentro está bueno también, amén. Porque no puede estar bueno lo de adentro estando mal lo de afuera, amén. Así es nuestra vida también en las cosas de nuestro Dios. Así es nuestra vida también cuando nosotros estamos en el Evangelio, cuando nosotros obedecemos la palabra de nuestro Dios. La palabra dice, sé santo. Dice, porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo, dice el Señor, amén. ¿Cuántos creen eso, amén? ¿Cuántos creen esto, amén? Que nosotros tenemos que vivir una vida en santidad en la palabra de nuestro Dios, en nuestra manera de vivir cuando nosotros estamos aquí en esta tierra, amén. Porque cuando nosotros ya no vamos a estar en esta tierra, ya no va a haber oportunidad para nosotros. De nada sirve cumplir todo lo que está escrito en la Biblia. De nada sirve que tú eres, como les digo, si
Tú vienes todos los días, servicio, si no faltas ningún servicio del servicio, pero si no vives una vida en santidad, no sirve de nada. Amén, delante de los ojos del Señor, porque está escrito en la palabra de nuestro Dios que sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra de nuestro Dios. Amén. No sé cómo ustedes entienden eso, pero yo entiendo que si nosotros no vamos a vivir una vida en santidad, mientras que nosotros estamos caminando en la palabra de nuestro Dios, no vamos a ver al Señor. Amén. Dice, sin la cual nadie verá al Señor. Eso me da a entender que nosotros ni siquiera vamos a poder ver al Señor, porque así dice la palabra de nuestro Dios. Sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra de nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos están contentos? Amén. Yo estoy contento porque la palabra de nuestro Dios primeramente habla a mi vida y después habla a la vida de cada uno de ustedes. Amén. En Filipenses 2, amén, abre su Biblia y lee la palabra de nuestro Dios conmigo para que así juntamente leemos lo que dice la palabra de nuestro Dios. Filipenses 2, 14, 15 dice la palabra de nuestro Dios. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seréis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. De lo que les estaba hablando hace rato, de nuestro comportamiento, cómo nosotros tenemos que comportarnos cuando nosotros estamos caminando, ya sea afuera. Amén, porque no solamente al venir en este lugar y nosotros tenemos que comportarnos como cristianos, no, también cuando estamos afuera nosotros tenemos que comportarnos como hijos de Dios. Amén. Nosotros ya no tenemos que hacer como hacen los que no conocen la palabra de nuestro Dios, que los que no tienen entendimiento de la palabra de nuestro Dios, sino que nosotros tenemos que mostrar una diferencia, un cambio, que nosotros seamos diferentes a los ojos de los demás. La palabra de nuestro Dios dice, vosotros sois la luz del mundo, dice la palabra de nuestro Dios. Amén. La palabra de nuestro Dios dice que nosotros somos la luz ante el mundo. Amén. Es lo que dice la palabra de nuestro Dios aquí en Filipenses 14, 15. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seréis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, dice la palabra de nuestro Dios. Amén. La palabra de nuestro Dios es claro al hablarnos que nosotros tenemos que comportarnos como buenos hijos de Dios. Amén. Como hijos de Dios obedientes a la palabra de nuestro Dios, llevarnos la palabra de nuestro Dios en nuestras vidas todo el tiempo. Amén. Como dije hace rato, no importa si alguien se burla de ti solo porque tú eres cristiano, solo porque tú eres hijo de Dios y se burlan de ti, porque la palabra de nuestro Dios dice que así hicieron con los profetas, con los antepasados. ¿Y quiénes somos nosotros para que también no van a hacer con nosotros? Si hicieron con nuestro Dios cuando Él estuvo caminando en esta tierra, ¿por qué nosotros no vamos a pasar por eso también? Amén. A veces a uno le da vergüenza. Yo les digo porque yo pasé por eso. Yo les digo eso porque yo viví todo eso. A veces a uno le da vergüenza de decir que es cristiano. A veces a uno le da vergüenza de decir que es evangelio, que es aleluya. Amén. Pero cuando Dios nos da una oportunidad y ilumina nuestra mente y nosotros nos cambiamos completamente ante los ojos de nuestro Dios, ya no hay vergüenza para un cristiano, ya no hay vergüenza para uno. Cuando uno tiene entendimiento, cuando uno se entrega completamente en las manos de nuestro Dios, al servicio de nuestro Dios. Amén. Uno ya no piensa en eso. Uno ya no piensa qué van a pensar de mí o qué van a decir de mí. No. Sino que uno solo está pensando en obedecer, en cumplir la palabra de nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos están contentos en esta preciosa noche? Amén. Vamos a leer otro texto en 1 Corintios, su capítulo 3, amén. 1 Corintios, su capítulo 3, su verso 16
y verso 17, amén. Dice la palabra de nuestro Dios, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Aleluya. Dice la palabra que nosotros somos santos. Somos santos, dice la palabra de nuestro Dios. Yo no lo digo, sino que la palabra de Dios es el que dice. Dice en el versículo 16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Dice que nosotros somos templo de Dios y que Dios está en nosotros. Y nuestro Dios dice que Él habita en la santidad. Amén. La palabra de nuestro Dios dice que Él habita en la santidad. El versículo 17 dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, dice la palabra de nuestro Dios. Amén. ¿Cómo nosotros destruimos el templo de Dios? No viviendo una vida en santidad. Amén. No viviendo una vida conforme a lo que está escrito en las Escrituras, lo que dice la palabra de nuestro Dios. Amén. No sé, yo sé que todos nos damos cuenta cómo vive el mundo, cómo vive en estos últimos tiempos. Y también nosotros, como no tenemos entendimiento, también copiamos lo que hace el mundo también. Amén. No hay una diferencia. No hay una diferencia. Si tú ves a un cristiano y a uno que no conoce la palabra de nuestro Dios, se mira casi igual, casi lo mismo. Amén. Ya no hay diferencia en estos tiempos. No, hermanos, hay que demostrar una diferencia. Hay que demostrar cómo son los hijos de Dios, cómo somos los hijos de Dios. Amén. Que a través de nosotros almas sean ganadas, que a través de cómo nosotros vivimos, almas sean ganados a nuestro Dios. Amén. Que almas vengan en la presencia de nuestro Dios con nuestro comportamiento, con nuestra manera de vivir. Amén. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, dice la palabra de nuestro Dios. Amén. Yo no lo estoy inventando, sino que la palabra de nuestro Dios es el que dice. La palabra de nuestro Dios dice que somos templo del Espíritu Santo y nosotros tenemos que ser santos, dice la palabra de nuestro Dios. Amén. La palabra, como les dije hace rato, dice la palabra de nuestro Dios que Dios habita en la santidad. Amén. Vamos a leerlo, amén, para que se den cuenta que yo no soy el que dice. Amén. Abra su Biblia conmigo en el libro de Isaías. Amén. Isaías, su capítulo 57, su verso 15. Amén. Amén. Isaías capítulo 57, su verso 15. La palabra de nuestro Dios dice de esta manera: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, dice, y cuyo nombre es el Santo. Dice, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados, dice la palabra de nuestro Dios. Amén. Dice, yo habito en las alturas y la santidad. Amén. La palabra de nuestro Dios dice que Él vive donde hay santidad. Amén. La palabra de nuestro Dios es claro diciendo que, dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Amén. Cuyo nombre es el Santo. Y sigue diciendo, yo habito en la altura y en la santidad, dice la palabra de nuestro Dios. Amén. La palabra de nuestro Dios nos habla a nuestra vida que nosotros tenemos que vivir conforme a lo que dicen las Escrituras, que nosotros tenemos que vivir como hijos de Dios. Amén. Muchas veces ya no se predican estos porque uno a veces escucha diferentes predicaciones a través de las redes sociales
ahorita ya solo se predica de prosperidad, de muchas cosas, pero menos de la santidad, amén. Menos de cómo nosotros tenemos que llevar una vida, cómo nosotros tenemos que vivir delante de los ojos de nuestro Dios, amén. Solamente hay unos cuantos que predican la palabra de nuestro Dios a conforme está escrito en la Biblia, amén. Claro, también tenemos que vivir, tenemos que pensar, también tenemos que predicar cómo nosotros como hijos de Dios tenemos que prosperar en la palabra de nuestro Dios. Cómo nosotros vamos a prosperar obedeciendo la palabra de nuestro Dios, amén. Obedeciendo la palabra de nuestro Dios, porque dice seguir la paz con todo, dice, y la santidad, sin la cual nadie va a ver al Señor, amén. La palabra de nuestro Dios es claro al decir eso, amén. Ahora vea conmigo en Primera de Juan, amén. Primera de Juan, su capítulo 3, amén. Primera de Juan, su capítulo 3, su versos 2 y 3, amén. La palabra de nuestro Dios dice así: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Este versículo donde menciona que nosotros tenemos que purificarnos es igual a la palabra donde dice que nosotros tenemos que santificarnos, amén, delante de nuestro Dios. Purificarnos es lo mismo que santificarnos, amén. La palabra de nuestro Dios dice que, amados, ahora somos hijos de Dios y aún, dice, no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, dice la palabra de nuestro Dios, amén. Porque le veremos, dice, tal como Él es, amén. Y dice el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purificará a sí mismo, así como Él es puro, dice la palabra de nuestro Dios, amén. Si nosotros no vamos a vivir así como dice la Escritura, ten por seguro que nosotros no vamos a ver al Señor, amén. Porque la Biblia es clara, dice que nosotros tenemos que purificarnos, amén, así como Él es puro, amén. Dice la palabra de nuestro Dios, eso nos da a entender que nosotros tenemos que estar purificados cuando Él venga. Y si nosotros no estamos purificados y si nosotros no estamos viviendo una vida en santidad, cuando Él venga, nos vamos a quedar, amén. Nos vamos a quedar, no nos vamos a ir con Él, amén. Aunque usted dice lo contrario, pero la Biblia nos está enseñando en esta preciosa noche, amén. La palabra de nuestro Dios nos está enseñando, amén. No son mis propias palabras que estoy diciendo aquí en este lugar, sino que la palabra de nuestro Dios es el que estoy diciendo aquí en este lugar, amén. Hay muchas formas que la palabra de nuestro Dios nos enseña cómo nosotros debemos de vivir. Por ejemplo, cómo nosotros tenemos que vestirnos, amén. No solamente nosotros los hombres, sino que también las mujeres, cómo tienen que vivir una vida en santidad en las cosas de nuestro Dios, amén. En Primera de Timoteo, su capítulo 2, amén. Primera de Timoteo, su capítulo 2, su verso 9 y 10, amén. Dice, asimismo que las mujeres, dice, se atavíen de ropa decorosas. Amén. Perdón, hermano, tener una ofrenda de pan. Amén. El versículo 9 dice, asimismo, que las mujeres se atavían de ropa decorosas, con pudor y modestia,
Dice, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Amén. Tremendo la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Aleluya. Amén. Si a Dios no le importara la santidad, si a Dios no le importara cómo nosotros tenemos que vivir una vida delante de Él, no habría dejado todas estas escrituras. Amén. Dice asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosas, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, dice la palabra de nuestro Dios. Amén. El versículo 10 dice, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Amén. Como mujeres, dice, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad, dice la palabra de nuestro Dios. Amén. La palabra de nuestro Dios dice que como a las hermanas, amén, tienen que vivir una vida en santidad, como dice la palabra de nuestro Dios. Dice que se atavían de ropa decorosas. Amén. Decorosas quiere decir con ropa que va conforme a lo que es la palabra de nuestro Dios. Amén. Así como el uso de los pantalones. Amén. Tanto eso a veces se pone como excusa a las hermanas. A veces no, es que en mi trabajo no me dejan usar falda, no me dejan usar vestido. Entonces ese trabajo no es para usted. Amén. Ese trabajo no es para usted si a usted no le dejan usar todo eso. Porque cuando una hija de Dios quiere obedecer a lo que dice la palabra de Dios, primero tiene que pensar en Dios, tiene que obedecer a Dios antes de obedecer a los hombres. Amén. Antes de obedecer a los hombres en esta tierra, se tiene que obedecer a Dios primero. Amén. Aunque en el trabajo te puedes decir, no puedes trabajar aquí en esta compañía con falda, sino que tienes que venir con pantalón. Entonces, ese trabajo no es para ti. Amén. Dios te tiene algo bueno, algo más mejor que eso. Amén. Porque nuestro Dios no nos abandona. Amén. Nuestro Dios nunca nos deja. Amén. También dice, también la palabra de nuestro Dios en Primera de Pedro. Amén. Primera de Pedro, su capítulo 3, amén. Primera de Pedro, su capítulo 3, su verso 3, amén. Vamos a empezar en el verso 3. Dice la palabra de nuestro Dios, vuestro atavío no sea el extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos, amén. El verso 4 dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. El 5 dice, porque así también se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, dice la palabra de nuestro Dios. Amén. La palabra de nuestro Dios dice que las mujeres hoy en tiempo se tienen que vestir así como se vestían. Dice, aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, dice la palabra de nuestro Dios. Amén. La palabra de nuestro Dios es bueno, hermano. Amén. Es bonito escudriñar la palabra de nuestro Dios, porque ahí vemos todo lo que nos hace falta a nosotros. Amén. Todo lo que a nosotros nos hace falta nos habla la palabra de nuestro Dios. Amén. Cuando nosotros nos ponemos a escudriñar la palabra de nuestro Dios, Dios habla a nuestra vida cuando nosotros queremos que Dios nos hable. Amén. No solamente en estos tiempos, sino que aún los discípulos, cuando vieron al Señor
dice que lo primero que hicieron es ponerse la ropa, amén. Para ver eso vamos a leer en Juan, su capítulo 21, amén. Juan capítulo 21, amén. Lea la palabra de Dios conmigo, amén. Juan, su capítulo 21, su verso 7, amén. Dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, dice, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar, amén. Dice la palabra de nuestro Dios que Pedro estaba desnudo cuando apareció nuestro Señor Jesús a las orillas del mar. Cuando Él apareció, entonces dice que uno de los discípulos se dio cuenta, amén, y le dijo, Pedro es el Señor, porque él sabía que Pedro se había despojado de su ropa, amén. Y lo primero que Pedro hizo fue ceñirse las ropas, fue ponerse las ropas para irse en el encuentro con el Señor, amén. Si la ropa no fuera tan importante, no estuviera escrito aquí en esta Biblia, amén. Porque dice, cuando dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, dice, porque se había despojado de ella y se echó al mar, dice la palabra de nuestro Dios, amén. Cuando nosotros, no solamente nosotros tenemos que estar o tenemos que vivir en santidad cuando venimos a la iglesia, no, sino que cuando nosotros estemos afuera también tenemos que vestirnos como hijos de Dios, tenemos que vestirnos conforme a lo que dice la palabra de nuestro Dios, amén. Porque usted sabe que en estos tiempos hay muchos, ¿cómo se dice eso? Hay muchos modernos, amén. Dice que hay muchas modas que se están saliendo en estos últimos tiempos, amén. Pero el Dios que yo conozco, Él no cambia. La palabra de nuestro Dios dice que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Nuestro Dios no cambia. Tal vez el mundo puede cambiar, puede tener moda, puede cambiarse a través del tiempo, pero nuestro Dios no cambia, amén. El mismo Dios que sirvieron los antiguos profetas, desde que cuando ellos servían a nuestro Dios, es el mismo Dios que nosotros también estamos sirviendo en estos tiempos. El mismo Dios que sirvieron los discípulos, es el mismo Dios que nosotros también estamos sirviendo en estos tiempos, amén. Él no cambia, Él sigue siendo el mismo. Nosotros somos los que cambiamos, amén. Nosotros somos los que echamos a perder nuestra vida, amén. Pero nuestro Dios no cambia, Él sigue siendo, amén. Como le estaba diciendo hace rato, pueden haber muchas modas en estos últimos tiempos, amén. Pero el cristiano verdadero no tiene que vivir esas modas, amén. Un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, ya no tiene que vivir, ya no tiene que andar haciendo todo eso, amén. Porque la palabra de nuestro Dios nos enseña que nosotros tenemos que ser diferentes, que nosotros tenemos que ser la luz del mundo, como dice la palabra de Dios, lo que leímos cuando empezamos en el versículo, en la Biblia, hace rato cuando empezamos, dice que nosotros somos como luminares en el mundo, dice la palabra de nuestro Dios, amén. Y si la palabra de nuestro Dios dice eso, entonces nosotros tenemos que ser así, amén. La palabra de nuestro Dios nos habla en aquellos tiempos cómo se tenía que vestir el sacerdote, amén. Para ver eso vamos a leer en el libro de Éxodo, amén. Vaya conmigo en la escritura, amén. Éxodo su capítulo 28, amén. Éxodo su capítulo 28, su verso 40, amén. Vamos a leer hasta el versículo 43, amén. 28, 40, amén.
Dice la palabra de nuestro Dios, y ahora los hijos de Aarón, dice, y ahora los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios, y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes, dice la palabra de nuestro Dios. Amén. La palabra de nuestro Dios dice que los sacerdotes en aquellos tiempos, ellos se vestían conforme a la palabra de nuestro Dios. Ellos no se vestían como se vestía todo el pueblo de Israel, amén, sino que ellos tenían una ropa especial. Ellos usaban una ropa especial, amén. Y fíjese lo que dice el versículo 42, amén. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en hasta cuándo le es importante la ropa, el vestimiento de un cristiano ante los ojos de nuestro Dios, amén. El versículo 42 dice, y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, serán desde los lomos hasta los muslos, dice la palabra de nuestro Dios, amén. Amén. Aunque a usted le parece gracioso lo que dice la palabra de nuestro Dios, pero la palabra de nuestro Dios no es gracioso, amén. Es la palabra de nuestro Dios que dejó escrito aquí en esta Biblia, amén. Si usted se da cuenta, a nuestro Dios, porque la ropa interior que nosotros usamos no se mira, y como si a nuestro Dios le importa cómo tenemos que vestir todo eso, amén. Porque a uno no se nota todo lo que es la ropa interior que tiene que llevar uno, pero a nuestro Dios le importa, amén. A nuestro Dios le importa cómo tiene que vivir uno, amén. Cuanto más la ropa de afuera, amén. Cuanto más nuestra ropa de afuera que usamos afuera, amén. El versículo 42 dice, y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, serán desde los lomos hasta los muslos, amén. Solamente el calzoncillo, amén. El lomo de aquí, muslos hasta abajo, amén. Así tiene que ser la ropa, amén, del cristiano, amén. Así tiene que ser la ropa de los hijos de Dios, amén. Y como les dije hace rato, no, pero ahorita ya estamos viviendo en otra moda, amén. Pero nuestro Dios no cambia, amén. Él sigue siendo el mismo, amén. Él nunca cambia, amén. Como les decía hace rato, los hombres son los que han venido extorsionando la palabra de nuestro Dios, lo han venido cambiando a través de los tiempos, amén. Pero nuestro Dios nunca ni jamás se va a cambiar, amén. En Primera de Corintios, amén, lean conmigo, amén. Primera de Corintios, su capítulo 11, amén. El Señor está en este lugar, amén. Primera de Corintios, su capítulo 11, su verso 14, amén. Dice, la naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. El versículo 15, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello, amén. Dice la palabra de nuestro Dios, amén. Dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios, amén. Dice la palabra de Dios, dice, si alguien no quiere vivir, dice, conforme a lo que dice la Escritura, nosotros, dice, no tenemos tal costumbre, amén, ni las iglesias de Dios, amén. Así que si usted está viviendo así como dice la palabra de Dios, entonces usted no es hijo de Dios, amén. Usted no es la iglesia de nuestro Dios, amén. Porque la palabra de nuestro Dios es el mismo que nos enseña, amén. Dice,
con todo eso, dice, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios, dice la palabra de nuestro Dios. Acuérdense que cuando empezamos a leer la palabra de nuestro Dios, dice que seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, dice la palabra de nuestro Dios. Amén. Amén. No se enoje conmigo, hermanos. Si a usted no le cae bien la palabra de nuestro Dios, enójese con el Señor, amén. Reclámeselo con el Señor, amén. Yo solamente estoy cumpliendo mi deber de darles la palabra de nuestro Dios, amén. Porque si yo me voy a quedar callado, en el último tiempo yo voy a dar cuentas ante la tribunal de nuestro Dios, amén. Dios me va a pedir cuentas de todo eso, porque aún yo sabiendo y no se los dije, entonces voy a tener problemas con el Señor, amén. Pero si yo le estoy dando la palabra a nuestro Dios a ustedes, entonces yo salgo de mi responsabilidad, amén. Yo salgo de mi responsabilidad de dar la palabra de nuestro Dios, amén. Así que nosotros, hermanos, si nosotros de veras queremos vivir como hijos de Dios, tenemos que obedecer todo lo que es la palabra de nuestro Dios, amén. Tenemos que obedecer conforme a lo que está escrito en la Biblia, amén. La palabra de nuestro Dios nos habla de muchas maneras, amén. Por ejemplo, de las mujeres que usan la pintura, mujeres que usan maquillajes. También aquí está escrito en la palabra de nuestro Dios, amén. Todo está escrito aquí, amén. Si usted dice que yo soy el que los inventa, no. La palabra de nuestro Dios es el que habla, amén. Para eso vamos a ver en Jeremías, amén. Vaya conmigo en el libro de Jeremías, su capítulo 4, amén. Gloria a Dios, el Señor está en este lugar, amén. Jeremías, su capítulo 4, su verso 30, amén. Dice la palabra de nuestro Dios, y tú destruida, dice, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, dice, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque te pintes con antimonio tus ojos, dice, en vano te engalanas, dice, te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida, amén. ¿Escucharon la palabra de nuestro Dios? Amén. Dice, y tú destruida, amén. Eso les está hablando a las mujeres que usan maquillajes, que se pintan con pintura, amén. La palabra de nuestro Dios dice, y tú destruida, como el Señor llama a esas mujeres que hacen todo eso, amén. Dice, y tú destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, dice, aunque te adornes con atavíos de oro, dice, aunque te pintes con antimonio, dice, tus ojos en vano te engalanas, dice, te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida, dice la palabra de nuestro Dios, amén. Está escuchando que la palabra de nuestro Dios es el que está hablando, amén. A veces uno cuando se da cuenta de la palabra de nuestro Dios, uno piensa que está duro la palabra de nuestro Dios, amén. Pero ¿quién nos dijo a nosotros que era fácil? Amén. ¿Quién nos dijo que era fácil llevar la vida, vivir la vida de un hijo de Dios? Amén. Si a los discípulos les costó vivir la palabra de nuestro Dios, a nosotros también nos tiene que costar, amén. Nos tiene que costar también alcanzar la salvación. Si nosotros de veras queremos alcanzar la misericordia o la salvación de nuestro Dios, nosotros tenemos que hacer un cambio en nuestra vida, amén. Tenemos que cambiarnos delante de los ojos de nuestro Dios, amén. Vamos a leer un segundo libro, amén. El libro de Ezequiel, amén. Libro de Ezequiel, su capítulo 23, amén.
Lea conmigo la palabra de nuestro Dios, amén. Ezequiel, su capítulo 23, su verso 40, amén. La palabra de nuestro Dios dice, además, dice, enviaron por hombres que viniesen de lejos, a los cuales había sido enviados mensajeros, y he aquí vinieron, dice, y por amor a ellos, dice, te lavaste y pintaste tus ojos y te ataviaste con adornos, amén. ¿Escuchan lo que dice la palabra de nuestro Dios, amén? Dice, además, dice, enviaron por hombres que viniesen de lejos, a los cuales había sido enviado mensajeros, y he aquí, dice, vinieron y por amor de ellos, dice, te lavaste y pintaste tus ojos y te ataviaste con adornos, amén. Dice la palabra de nuestro Dios, amén. Qué bueno es la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Amén. Que nos corrige, que nos enseña cómo nosotros tenemos que vivir una vida de santidad ante los ojos de nuestro Dios, amén. En esta preciosa noche, amén, les invito a que se pongan de pie, amén. Voy a invitar a nuestro hermano Fernando que pase hacia este lugar para que ore por la palabra de nuestro Dios, amén. Pónganse de pie, hermanos, amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos se gozaron con la palabra de Dios, hermano? ¿Cuántos nos gozamos con la palabra de Dios? Aleluya. La palabra es duro, pero si la obedecemos, entonces el Señor hará cosas grandes en nuestra vida. Gloria a Dios, aleluya. Nada más quiero comentarle algo sobre esto, hermano. Gloria a Dios. Una vez el Señor estaba predicando. Aquí nos dice la palabra de Dios en Juan 6:60, dice, al oírlas muchos de sus discípulos le dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Gloria a Dios. Pues si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, en el Espíritu, Él es que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son verdad. Pero hay alguno de vosotros que no cree, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y que le habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, hermano? ¿A quién iremos? Más solamente a Jesús, porque es el único que tiene palabra de vida eterna para nosotros. Así que, hermano, vamos a orar en esta noche por la preciosa palabra de nuestro Dios. Como le digo, el Señor sabe por qué el Señor nos habla, hermano. El Señor sabe por qué quién de nosotros estamos fallando delante de nuestro Dios, y como Padre a Hijo nos llama, nos habla a tiempo, gloria, porque Él no quiere que nosotros nos perdamos, hermano. Vamos a orar en esta preciosa hora. Precioso Jesús, te agradecemos, Señor, en esta noche por tu preciosa palabra que escuchamos, Señor. Como vemos, lo escuchamos, Padre. Nos habla, Señor, a tiempo. Tú quieres que la vivimos, Señor, tu palabra. Tú quieres que la practicamos, tu palabra, Señor. Pero a veces nosotros nos ignoramos tu palabra. A veces nosotros no queremos vivir, Señor, tu palabra. Porque tú, Señor Jesús,